mujer sin hogar acepta un trato con un millonario y termina en su cama. Pero todo se sale de control. Valeria avanzaba por la acera, sintiendo como el viento helado se filtraba a través de su abrigo desgastado. Sus pasos resonaban en la noche silenciosa, mientras el asfalto cruel devolvía ecos vacíos. La ciudad antes rebosante de oportunidades ahora se mostraba como un laberinto de indiferencia. Cada esquina le recordaba que no tenía un techo seguro ni un lugar a donde regresar. Con el estómago vacío y la garganta seca, se esforzaba por mantener la compostura, pero la fatiga minaba su determinación. ¿Estás bien?, preguntó una mujer desconocida que pasaba con prisa, sin detenerse a escuchar la respuesta. Sí, gracias, susurró Valeria, aunque en el fondo sabía que esa pequeña cortesía no aliviaría su situación. Unos metros más allá, un grupo de jóvenes reía, sin sospechar la angustia que se acumulaba en el pecho de quienes vagan sin destino. Las risas ajenas hacían que Valeria se sintiera aún más sola, casi transparente ante los ojos del mundo. Quería gritar, pedir auxilio, pero el temor de ser rechazada nuevamente la mantenía en silencio. Recordó la última vez que tuvo una cama caliente y un plato de comida. Era difícil creer que todo se hubiera esfumado tan rápido. Una serie de malas decisiones y golpes de azar la habían arrastrado a ese abismo de incertidumbre. Sus mejillas ardían de vergüenza al imaginar la mirada de quienes antes se decían sus amigos. ¿Cómo explicaría que, de un día para otro, su vida se había derrumbado como un castillo de naipes? Dios mío, ¿no tienes a nadie que te ayude?, murmuró Valeria para sí, aferrándose a la idea de que alguna fuerza superior pudiera compadecerse de ella. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue el ulular lejano de un auto que pasaba veloz. Caminó hasta un callejón poco iluminado para protegerse del frío. El olor penetrante a basura le revolvió el estómago, pero al menos allí no se vería tan expuesta. Se acurrucó contra la pared y cerró los ojos, tratando de no pensar en el día siguiente. Su mente divagó por recuerdos más cálidos, risas compartidas, aromas hogareños y la tranquilidad de saber que el mañana podía traer algo positivo. Ahora, todo se reducía a mantenerse a salvo, sin certezas ni expectativas. A ratos, el cansancio la vencía, obligándola a cabecear, pero un sonido repentino la despertaba y le recordaba que permanecer alerta era esencial para sobrevivir en ese entorno hostil. Sentía las piernas entumecidas y el dolor en los pies por los zapatos gastados. Aún así, no dejaba de caminar, cada pocos minutos se movía en busca de un lugar diferente, reacia a parecer un blanco fácil para cualquier peligro. Por favor, musitó, aunque no supo exactamente a quién iba dirigido su ruego. Tal vez al eco de sus propios miedos, o a los transeúntes que se apresuraban a ignorarla. Cuando ya pensaba que el silencio sería su única compañía, una voz firme se abrió paso entre la penumbra. «Oye, tú». Valeria alzó la mirada, sorprendida de que alguien la hubiera notado. Su corazón dio un vuelco, mezclando cautela y una súbita chispa de alivio. En medio de la oscuridad, esa voz parecía anunciar el inicio de algo inesperado. Gael Lombardi avanzó con paso seguro, apartado de los destellos de la farola más cercana. Su voz había resonado como una orden, y la figura acurrucada contra la pared lo miró con mezcla de sorpresa y desconfianza. Bajo el tenue brillo nocturno, él distinguió el cansancio en sus ojos y notó la forma temblorosa en que sostenía un viejo bolso. Un ligero temblor recorrió su espalda al reconocer que, tal vez por primera vez en mucho tiempo, no estaba ahí por simple curiosidad. «¿Necesitas ayuda?», murmuró con firmeza, sin ofrecer todavía ninguna calidez en sus palabras. La joven no respondió de inmediato, como si no pudiera creer que alguien tan bien vestido se dirigiera a ella. Era comprensible, Gael estaba acostumbrado a portar trajes impecables y relojes costosos que brillaban bajo cualquier luz. Su imagen contrastaba drásticamente con la de una mujer cubierta de polvo y marcada por el cansancio. «No tengo nada», susurró ella, tratando de desviar la mirada. Gael, sin embargo, no dio un paso atrás. Se había acostumbrado a hallar soluciones rápidas a los problemas, bastaba con abrir la cartera o confirmar un cheque. Sin embargo, había algo diferente en aquella noche. Se preguntó fugazmente si era la forma en que la joven alzaba el mentón,
pese a su fragilidad, lo que despertaba su interés. Una parte de él se incomodaba al sentirse conmovido, pero la otra parte, más impulsiva, le impidió marcharse. «Supongo que no tienes un lugar donde quedarte», afirmó, observándola detenidamente. «No, señor», respondió ella, en voz baja. Gael se descubrió pensando en la multitud de acuerdos que había cerrado en su vida, casi todos basados en números y ganancias. Nunca había hecho nada por caridad, ni siquiera por amabilidad pura. Y, sin embargo, allí estaba, examinando con el rabillo del ojo la figura temblorosa de una desconocida. Se aclaró la garganta, como si así pudiera disipar el nudo de tensión que se apoderaba de su pecho. Tenía un motivo para acercarse a la gente, la utilidad. Si algo no traía rentabilidad, simplemente no era opción. Pero algo lo impulsó a hablar de forma tajante. «Te propongo algo». La joven alzó la vista, intrigada. Su mirada reflejaba cansancio, pero también una chispa de cautela que Gael no pudo pasar por alto. «Necesito que me acompañes a ciertos lugares», explicó él, conteniendo el impulso de sonar demasiado condescendiente. «Hay eventos a los que debo asistir, reuniones donde no puedo presentarme solo. A cambio, tendrás un techo, comida y ropa decente durante un mes». La muchacha frunció el ceño, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. Habría sido comprensible que dudara de un desconocido con modales fríos, pero el hambre y la desesperación a veces obligan a tomar decisiones extremas. Gael, con los ojos clavados en los de ella, percibió esa lucha interna entre la necesidad y el temor. «¿Un mes?», repitió, intentando asegurarse de que no había malentendido. Él asintió con una leve inclinación de cabeza. Era una proposición inusual incluso para su propio estándar. Sin embargo, no se retractó, más bien, sintió una determinación nueva. La lógica le gritaba que se marchara, que no se involucrara en complicaciones ajenas, pero su intuición lo mantenía inmóvil. «¿Qué esperas de mí exactamente?», preguntó ella con un atisbo de desconfianza. Gael tragó saliva. Aunque solía comprar todo cuanto deseaba, esta vez no se trataba solo de dinero. «Necesito a alguien que me acompañe, sin más. Serás mi invitada. No habrá lugar para la caridad ni para la lástima. Será un acuerdo entre adultos». Hubo un silencio tenso, roto únicamente por un coche que pasó veloz al final de la calle. Un aire gélido rozó sus rostros, como si el destino quisiera subrayar la importancia de aquel instante. La joven, con la respiración agitada, miró fijamente al hombre que le ofrecía algo más que un billete, le ofrecía la oportunidad de escapar de aquella realidad asfixiante. «Necesito pensarlo», susurró, tiritando. Gael la estudió con cuidado, sin presionarla. Sabía que había dado un paso insólito, uno que podría traer consecuencias impredecibles. Aún así, decidió mantenerse firme. «Está bien. Pero no tienes mucho tiempo». La determinación en la voz de Gael iluminó la noche como un relámpago fugaz. Mientras ella buscaba asimilar las implicaciones de esa propuesta, él se preparaba para guiarla a un mundo muy distinto del que conocía. Y, en esa oscura franja de incertidumbre, se gestaba el inicio de un trato que cambiaría el rumbo de ambos. Valeria había tomado la decisión de aceptar el acuerdo, consciente de que estaba apostando su propia dignidad. Su mente aún giraba en torno a la propuesta de Gael, a la extraña mezcla de arrogancia y ayuda que él representaba. Un escalofrío la recorrió cuando el chofer abrió la puerta del auto y ella se adentró en ese interior acolchado, lleno de un silencio expectante. Fue entonces que notó la mirada de Gael a través del espejo retrovisor, analizándola con detenimiento, como si fuera un enigma que necesitaba resolver. El trayecto fue breve pero tenso. Valeria mantenía las manos juntas, tratando de evitar que su nerviosismo se reflejara en su rostro. Gael, por su parte, permanecía hierático, con la vista fija en la ventanilla. La ciudad, por momentos, parecía un enorme desfile de luces, un contraste abrumador con la penumbra de la calle en la que ella había estado pocos minutos atrás. «¿Te arrepientes?», preguntó él en un tono que rozaba la curiosidad. «Todavía no», contestó Valeria, forzándose a mantener la barbilla alta.
pero siento que estoy entrando a un lugar al que no pertenezco. Una media sonrisa cruzó el semblante de Gael, quien no respondió de inmediato. Al cabo de unos instantes, el auto se detuvo frente a una enorme reja de hierro forjado, donde dos guardias saludaron con deferencia. Cuando las puertas se abrieron, Valeria vislumbró un camino flanqueado por árboles perfectamente podados, cuyos troncos sostenían faroles antiguos que inundaban la noche con un resplandor dorado. «Bienvenida», dijo Gael al ver su expresión de asombro. «Esta es mi casa». La palabra casa parecía insuficiente para describir aquella mansión que se alzaba como un palacio moderno, fachadas de mármol, ventanales inacabables y jardines meticulosamente diseñados. Valeria sintió un nudo en el estómago al recordar su último techo improvisado, un pedazo de cartón húmedo en la calle. Al entrar, quedó rodeada de un lujo que parecía sacado de una revista exclusiva, suelos de piedra pulida, columnas con adornos delicados y un techo tan alto que uno podía perder la noción del espacio. La joven apenas contenía su asombro, pero no pudo disimular la inseguridad que la invadía. «Señor Lombardi», lo saludó un hombre de traje oscuro que parecía el mayordomo. «¿Quiere que prepare una habitación para la invitada?» «Sí, por favor, Salazar». «Hazlo de inmediato», asintió Gael con gesto serio. Valeria levantó la mirada y se encontró con los ojos fríos del mayordomo, quien mostró una leve inclinación de cabeza antes de retirarse. No había en él cordialidad ni hostilidad manifiesta, pero sí una actitud profesional que la hizo sentirse todavía más extraña. No podía olvidar que estaba allí bajo términos peculiares, un mes de protección a cambio de su compañía en eventos, nada más. Avanzó por el vestíbulo, maravillada por la luminosidad de las lámparas de cristal colgantes que refractaban un arco iris de reflejos en las paredes. Caminó con cuidado por la alfombra gruesa que amortiguaba cada paso, como si temiera mancharla con su propia pobreza. De pronto, sus oídos captaron un susurro proveniente de dos empleados que la miraban de reojo, cuchicheando algo ininteligible. «No dejes que te intimiden», murmuró Gael, acercándose lo suficiente como para que ella pudiera oírlo. «Aquí todos tienen su función, y la tuya es no rendirte». Valeria se irguió, intentando mostrar más confianza de la que en realidad sentía. Sin embargo, la mansión imponía sus propias reglas, y cada rincón parecía diseñado para recordarle su fragilidad. Con un rápido vistazo, notó los floreros cargados de rosas dispuestas a la perfección, un ventanal que daba a una piscina iluminada y muebles tan elegantes que parecían piezas de museo. «¿Cuándo empieza todo esto?», preguntó ella, tragando saliva. «Mañana mismo asistirás conmigo a un evento de negocios», explicó Gael. «Allí me presentarás tu mejor sonrisa y cumplirás con tu parte del trato». No había rastro de calidez en su voz, pero tampoco crueldad. Parecía más bien una orden de alguien habituado a que las cosas se hicieran a su manera. Valeria percibió la tensión en el ambiente, se sentía como un ave cautiva en una jaula de oro. Sin embargo, por más que la incomodara, entendía que esa oportunidad era su salvavidas en un mar de incertidumbre. Salazar reapareció discretamente. «La habitación está lista, señorita. ¿Desea que le muestre el camino?». Valeria asintió, mirando a Gael de reojo. Él simplemente se limitó a inclinar la cabeza, dándole a entender que ese espacio sería su nuevo refugio, al menos por un tiempo. Dio unos pasos y se despidió con un gesto tímido, escuchando detrás de ella como Gael daba instrucciones en voz baja a otros criados. Mientras avanzaba por un largo corredor decorado con retratos de gente desconocida, no pudo evitar preguntarse cuántas historias, cuántos secretos, se escondían detrás de aquellas paredes inmaculadas. Su corazón latía con fuerza, recordándole que, pese a la confortante temperatura y el brillo de los objetos, seguía siendo una extraña en un mundo prohibido. Valeria despertó al día siguiente con el corazón acelerado, recordando la imponente mansión en la que se encontraba. El nuevo entorno la abrumaba, pero decidió que no se dejaría intimidar. Tras un rápido desayuno, siguió a Gael a bordo de un elegante automóvil para asistir a la primera de muchas reuniones sociales. Apenas cruzó la entrada, quedó rodeada por la pompa característica de aquel universo, hombres en trajes impecables, mujeres cubiertas de joyas.
camareros ofreciendo copas de champán y un aire de ostentación que parecía inundarlo todo. «Mantente cerca de mí», le susurró Gael, con un tono de voz bajo pero firme. «No hables con nadie sin mi aprobación». Valeria asintió, pero en su interior se negó a adoptar la actitud sumisa que él parecía exigir. Mientras Gael se abría paso para saludar a empresarios y políticos, ella no pudo evitar echar un vistazo curioso a los retratos antiguos y las esculturas estratégicamente colocadas en el salón. Sin proponérselo, tropezó con un hombre mayor que le dirigió una mirada de desdén. «Discúlpeme», susurró ella, intentando sonar cortés. El hombre apenas respondió, girándose con altivez para seguir conversando con un grupo de personas. Al ver la escena, Gael se aproximó, frunciendo el ceño. «Ten más cuidado», le reprochó, aunque en su tono había un matiz extraño, algo que sonaba a preocupación. La tarde transcurrió con saludos formales y conversaciones en las que Valeria se limitó a sonreír, sintiéndose fuera de lugar. Sin embargo, notó cómo las miradas se desviaban hacia ella, cuestionando su presencia. Gael, aunque impasible por fuera, parecía cada vez más irritable por dentro. Cada vez que alguien se atrevía a preguntar quién es ella, él respondía con evasivas o con un tenso cambio de tema. Valeria, lejos de sentirse ofendida, percibía el esfuerzo de Gael por mantenerla bajo control y eso la incomodaba. «¿Por qué no puedo presentarme yo misma?», preguntó en un susurro cuando tuvieron un momento a solas. «Porque no quiero explicaciones innecesarias», contestó él, sin perder la compostura. «Por ahora, basta con que te vean a mi lado». Sin embargo, esa postura protectora rayaba en la posesión. Gael no esperaba que Valeria cuestionara sus métodos, y cuando ella lo hacía, se encendía una chispa de tensión entre ambos. Le molestaba que ella tuviera opiniones firmes y no dudara en expresarlas. Era una contradicción explosiva, la misma rebeldía que lo exasperaba, lo fascinaba a tal grado que no podía apartar la mirada de ella. A lo largo de las siguientes semanas, asistieron a distintos eventos, inauguraciones, comidas benéficas, juntas de negocios. En cada uno de estos escenarios, la presencia de Valeria resultaba tan intrigante como desafiante. Cuando algún invitado se tomaba la libertad de hacer comentarios sarcásticos sobre su origen misterioso, ella respondía con una mirada serena y palabras cuidadosas, sin dejarse amedrentar. Gael observaba desde un rincón, intentando ocultar su creciente admiración. «Te estás acostumbrando rápido a este mundo», le dijo cierto día, mientras se encaminaban a la salida de una gala benéfica. «No me acostumbro a nada», replicó ella, con una pizca de ironía. «Solo me adapto para sobrevivir». La actitud de Valeria removía algo en Gael que él no terminaba de comprender. Se había planteado que su relación sería puramente contractual, pero empezaba a notar que el límite entre los negocios y los sentimientos se desdibujaba sin que pudiera evitarlo. Cada vez que ella se mostraba firme o libre en su forma de expresarse, más deseo despertaba en él. Y, por contradictorio que fuera, esa atracción le generaba un enojo casi irracional, pues chocaba de frente con su necesidad de mantener el control absoluto. Las discusiones no tardaron en llegar. Más de una noche, al regresar a la mansión, Gael soltaba reproches por la forma en que ella había hablado con algún inversionista importante o por haber contradicho un comentario suyo en público. Valeria, lejos de disculparse, defendía su autonomía, recordándole que no era un simple accesorio para adornar su imagen. «No soy tu prisionera», solía decir, mirándolo directo a los ojos. «Si quieres un florero que no dé problemas, busca a otra». Gael, lleno de ira contenida, se marchaba a su despacho, dejando tras de sí una atmósfera cargada de sentimientos encontrados. Sin embargo, en mitad de la noche, volvía a recorrer los pasillos en silencio, acercándose a la habitación de Valeria como si algo más fuerte que su propia voluntad lo empujara. Sin tocar la puerta, se quedaba allí, escuchando su respiración al otro lado, preguntándose cómo era posible que una sola persona pudiese deshacer cada una de sus certezas. Así, la tensión continuó creciendo, chisporroteando en cada cruce de miradas, en cada roce accidental de manos. Lo que empezó como un trato frío y calculado se había convertido en un incendio de emociones que amenazaba con salirse de control.
Gael intentaba convencerse de que todo era pasajero, un capricho destinado a extinguirse. Pero, día a día, notaba que el fuego se avivaba más. Gael no recordaba la última vez que había sentido tanta confusión. Hasta hacía poco, su vida se resumía en números, contratos y reuniones interminables. Sin embargo, en cuanto descubrió que buscaba cualquier excusa para encontrarse con Valeria, supo que algo estaba cambiando dentro de él. Al principio, había intentado negarlo, diciéndose que se trataba simplemente de curiosidad. Ella representaba un desafío porque no reaccionaba como las demás personas que lo rodeaban. Con el tiempo, esa explicación dejó de convencerlo. Cada mañana, Gael se levantaba con la firme decisión de ignorar los latidos acelerados que le provocaba pensar en Valeria. Se enfundaba en un traje impecable, revisaba sus correos de negocios y fingía que nada fuera de lo normal sucedía. Pero, al atravesar los pasillos de la mansión, su mirada buscaba sin remedio la figura esbelta y silenciosa que tanto lo intrigaba. A veces, la veía inclinarse sobre un libro antiguo en la biblioteca, con el ceño fruncido de concentración, o conversando discretamente con el personal de servicio, sin alardes ni exigencias. Él se quedaba unos instantes contemplándola a la distancia, fingiendo revisar su móvil o deteniéndose a dar instrucciones a algún empleado. «Buenos días», la saludó cierta vez, intentando que su voz sonara firme. «Buenos días, Gael», respondió ella, con un leve gesto de sorpresa al notar su repentina presencia. Ese intercambio mínimo bastó para perturbarlo el resto del día. Gael se odiaba por sentirse tan perdido, por no entender por qué algo tan sencillo le robaba la calma. Parecía absurdo que, con toda su experiencia en manipular escenarios complejos, no pudiera controlar un simple impulso emocional. Para colmo, cada vez que estaba cerca de Valeria, un leve cosquilleo recorría su espalda, recordándole lo frágil que podía llegar a ser el equilibrio entre sus obligaciones y sus deseos. Por su parte, Valeria no se quedaba indiferente. Sabía que su presencia alteraba a Gael, y aunque temía las consecuencias, también sentía una extraña adrenalina creciendo en su interior. Cuando él se acercaba demasiado, su pulso se disparaba, amenazando con delatarla. Sin embargo, se esforzaba por mantener la compostura, convenciéndose de que no debía abrigar ilusiones. Tenía muy en claro que aquel trato se fundamentaba en intereses específicos. Ella le ofrecía compañía en los compromisos sociales, y él le garantizaba un techo y la oportunidad de reconstruir su vida. No había espacio para los sentimientos, o al menos eso quería creer. ¿Te incomoda que te observe?, preguntó Gael una noche, al sorprenderla mirando por la ventana de uno de los salones más amplios de la mansión. ¿Por qué lo harías?, replicó ella, alzando una ceja, intentando no delatar su nerviosismo. Porque quiero entenderte, respondió con un hilo de voz casi inaudible. Esa confesión, tan inusual para un hombre acostumbrado a mantener el control, rompió algo en el ambiente. Un silencio denso se estableció entre ellos, como si las palabras hubieran dejado de ser suficientes. Valeria podía percibir la fuerza de aquel momento, la chispa de algo que se cernía sobre ambos, un sentimiento peligroso que no deberían albergar. No obstante, nadie dijo nada más. Al cabo de unos segundos, ella giró su mirada nuevamente hacia el paisaje nocturno, y él, sintiéndose vulnerado, se retiró con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. Durante los siguientes días, la tensión entre ambos se intensificó. Cuando asistían a los eventos, era evidente para los más perspicaces que algo latía bajo la superficie. Algunos de los inversores, al ver la forma en que Gael protegía a Valeria de comentarios incómodos o la manera en que posaba la mano sobre la cintura de ella al salir de un recinto, intuían que su relación iba más allá de un simple convenio. Por su parte, Valeria se debatía entre sentirse halagada o preocuparle la dependencia emocional que empezaba a gestarse. Cada vez que Gael la miraba con ese brillo contenido, ella se recordaba que no era más que una invitada temporal, y aún así su corazón no dejaba de traicionarla con latidos acelerados. En la mansión, los empleados hablaban en voz baja de la atracción innegable que parecía flotar en el aire. Unos decían que terminaría en una catástrofe, otros, que era solo cuestión de tiempo para que Gael se cansara.
Valeria captaba esos murmullos mientras pasaba por la cocina o el jardín, y trataba de fingir que no le importaban. Sin embargo, cada comentario aumentaba su incertidumbre. ¿Qué sucedería cuando finalizara el mes pactado? ¿Podría ella retornar a su vida anterior como si nada de esto hubiese pasado? El conflicto interno de Gael no era menor. Cada vez que la buscaba, se recriminaba por ser tan débil, tan humano. Cuando las noches caían y el inmenso silencio de la mansión lo envolvía, recordaba sus metas y su obsesión por el éxito. Se esforzaba en convencerse de que nada lo haría renunciar a su independencia y su frialdad. No obstante, al cerrar los ojos, lo primero que aparecía en su mente era la sonrisa contenida de Valeria o la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba con pasión sobre un tema que le interesaba. Las barreras que ambos habían intentado construir se iban resquebrajando con cada día que pasaba. Entre susurros al anochecer, miradas furtivas en los pasillos y aquella química que se negaba a apagarse, el fuego de lo prohibido seguía creciendo. Casi sin darse cuenta, se encaminaban hacia una encrucijada donde el corazón tomaba más fuerza que la razón, y era cuestión de tiempo para que sus voluntades quedaran al descubierto. Valeria no había podido conciliar el sueño la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Gael se filtraba en sus pensamientos, recordándole lo cerca que estaban de caer en una tentación imposible de ignorar. El día se alargó con reuniones y preparativos para un evento nocturno que resultaba crucial en la agenda de Gael. Aquella noche marcaría un antes y un después en su convivencia, y ambos lo presentían. Cuando llegó el momento de partir, Valeria se vistió con un atuendo sobrio pero elegante, consciente de que las miradas inquisitivas no tardarían en posarse sobre ella. Gael, por su parte, la esperaba cerca de la puerta principal, sujetando sus llaves con gesto de impaciencia. Al verla descender por las escaleras, sus ojos reflejaron una mezcla de orgullo y desconcierto. «¿Estás lista?», afirmó en un tono que quería sonar seguro, aunque lo traicionara cierta calidez inusual. «Siempre que tú lo estés», contestó ella, reponiendo con suavidad. El camino hacia el lugar del compromiso transcurrió en silencio, como si una densa nube de pensamientos los envolviera. Cada uno recordaba las miradas que habían compartido en los pasillos, las conversaciones interrumpidas y el roce casi casual de manos que ardía más de lo permitido. Al llegar, Valeria se armó de valor para afrontar la velada, repitiéndose mentalmente que no debía permitir que sus emociones interfirieran con el propósito del acuerdo. La reunión se desarrolló entre copas de vino, discursos formales y sonrisas de cortesía. No obstante, el ambiente se volvió pesado para Valeria en cuanto notó que algunos invitados la observaban con curiosidad mal disimulada. Gael, percibiendo su incomodidad, la guió hacia un salón más tranquilo, donde el murmullo de la música llegaba atenuado. ¿Estás bien?, le preguntó, acercándose un poco más de lo habitual. «No es fácil permanecer aquí sin sentirme juzgada», murmuró ella, apretando los labios. En ese instante, los ojos de él buscaron los de ella con urgencia, como si quisiera transmitirle que no estaba sola. Un latido intenso sacudió el pecho de Valeria, y supo que ya no había forma de huir de aquello que los unía. Gael, acostumbrado a dominar cada situación, sintió que el control se le escurría de entre los dedos cuando la tuvo así de cerca. Casi de manera instintiva, deslizó su mano para sostenerla de ella, en un gesto de protección silenciosa. La velada continuó, pero la presencia de ambos en el gran salón se fue volviendo cada vez más prescindible. Hicieron las despedidas necesarias y regresaron a la mansión, cada uno encerrado en un torbellino de sensaciones que era imposible ignorar. Ya en el amplio vestíbulo, Valeria notó que el personal había terminado sus labores y que los pasillos se encontraban en penumbra. «Es tarde», comentó, sin atreverse a mirarlo directamente. «Sí, lo es», replicó él, su voz ronca reflejando un sinfín de emociones contenidas. El silencio que siguió habló más que cualquier discurso. Sin pronunciar palabra, los dos avanzaron por el corredor hasta que Gael se detuvo frente a la puerta de su propio dormitorio. El brillo de las lámparas apenas alcanzaba para iluminar sus rostros, y fue entonces cuando Valeria percibió la urgencia en la mirada de Gael, un fuego latente que ya no intentaba ocultar. «Valeria», susurró, como si invocara su nombre para retenerla.
En un acto temerario, ella dio un paso adelante, acortando la distancia que los separaba. Sintió el latido desenfrenado de su corazón mientras él, con un gesto determinado, cerraba la puerta tras de sí. La luz cálida del interior, combinada con los destellos de la luna que entraban por la ventana, ofrecía un escenario íntimo, ajeno a los prejuicios del mundo exterior. No deberíamos, alcanzó a decir ella, con la respiración agitada. Lo sé, admitió él, su voz cargada de un deseo contenido durante demasiado tiempo. Pero ya no importa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el contacto entre sus cuerpos se volvió inevitable. El primer roce de labios encendió una chispa que se transformó en fuego, consumiendo la voluntad de ambos. Gael, que siempre había manejado las circunstancias a su antojo, se entregó a una pasión desconocida. Valeria, agotada de reprimir lo que sentía, cedió a una necesidad que la rebasaba por completo. El calor se intensificó con cada caricia, cada susurro, cada mirada febril que se intercambiaban. Por un instante, el mundo dejó de girar. Lo único que existió fue ese momento, esa entrega absoluta sin espacio para la cordura. Y, finalmente, cuando el silencio de la noche envolvió la mansión, durmieron juntos, ignorando las consecuencias que vendrían después. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Valeria despertó con la tenue luz de la mañana colándose entre las cortinas pesadas, sintiendo todavía el latido del corazón acelerado por todo lo que había ocurrido la noche anterior. Tras vestirse con discreción, se dirigió a la cocina en busca de un café que aclarara sus ideas y, sobre todo, para evitar que el personal de la mansión sospechara cualquier cosa. Sin embargo, en cuanto atravesó el amplio corredor, notó un par de miradas furtivas que la seguían. Aquello le provocó un nudo en el estómago. Sospechaba que no serían los únicos ojos curiosos. Gael apareció poco después, intentando aparentar su habitual compostura. Pero bastaba con observarlo de cerca para darse cuenta de que estaba absorto en pensamientos que lo alejaban de su acostumbrada frialdad. Desde el otro extremo del salón, Salazar, el mayordomo, se limitó a saludar con una inclinación de cabeza. Podía verse que en sus rasgos asomaba una leve inquietud, tal vez consciente de la atmósfera distinta que reinaba en la casa. Esa misma tarde, Gael tuvo que asistir a una reunión con algunos de sus asociados. Desde que pisó el recinto, notó cómo varias miradas se posaban en él con una mezcla de curiosidad y escepticismo. No era extraño que, en su círculo, la más mínima anomalía levantara todo tipo de conjeturas. Y ahora, la presencia de Valeria en su vida representaba mucho más que una simple anomalía, era un cambio radical en su rutina y en la imagen que siempre había proyectado. ¿Todo bien, Gael?, preguntó uno de los hombres presentes, arqueando las cejas con aparente inocencia. Por supuesto, respondió él con un ligero gesto de impaciencia. ¿Por qué no habría de estarlo? Pero la pregunta ya estaba sobre la mesa. Otros ejecutivos con los que Gael solía interactuar intercambiaron miradas de complicidad, como si supieran algo que él no terminaba de admitir. Se oyeron murmullos, sonrisas disimuladas y un creciente murmullo que se propagó como un eco. Gael, que nunca había tenido problemas para imponerse, se sentía ahora bajo una lupa demasiado incisiva. Su autoridad funcionaba en los negocios, sí, pero ¿podría sofocar los rumores que se esparcían con tanta rapidez? Mientras tanto, en la mansión, Valeria intentaba mantener su rutina, leer un poco, recorrer los jardines y familiarizarse con los empleados que realizaban sus tareas diarias. Sin embargo, la incomodidad se hacía cada vez más palpable. A su paso, notaba que las conversaciones se interrumpían, y que las sonrisas se convertían en gestos tensos. Nadie se atrevía a decirle directamente lo que pensaba, pero el aire estaba tan cargado de susurros que resultaba difícil respirar con naturalidad. Al atardecer, Gael regresó con el ceño fruncido, dejando su maletín sobre el sofá de la sala principal. Sin pronunciar palabra, dirigió la mirada a Valeria, que lo esperaba sentada cerca de la ventana, intentando relajarse con un libro. Ella apenas lo vio y supo que algo no iba bien. ¿Qué sucedió?, preguntó en voz baja,
cerrando con cuidado las páginas que sostenía. Lo de siempre, la gente hablando sin tener toda la información, contestó Gael, cruzándose de brazos. Algunos han preguntado demasiado sobre ti. Quieren saber de dónde saliste y por qué estás viviendo aquí. Valeria se puso de pie, sintiendo su pulso acelerarse. Era consciente de que su historia no encajaba en el círculo de Gael y que esa diferencia estaba a punto de desatar un verdadero torbellino de habladurías. Aquella sociedad elitista no perdonaba los pasos en falso, y mucho menos admitía la posibilidad de que alguien inferior a sus estándares se acercara tanto a uno de sus miembros más influyentes. No sé si podamos manejar esto por mucho tiempo, advirtió Gael con gesto preocupado. Nunca me importó lo que dijeran de mí, pero... ¿Te importa ahora? Lo interrumpió ella, mirándolo con seriedad. Un silencio cargado de tensión se instaló entre ellos. Gael, habituado a sortear obstáculos con su tempel de acero, no tenía un plan inmediato para contener un escándalo que rozaba el terreno personal. Valeria, por su parte, se sentía cada vez más insegura, cuestionándose si realmente pertenecía a aquel lugar o si solo era cuestión de tiempo para que las malas lenguas terminaran de sellar su destino. Gael y Valeria habían decidido no sucumbir al miedo, o al menos dar la impresión de que nada de lo que se hablaba a sus espaldas podría afectarlos. Con ese espíritu, ambos se prepararon para asistir a una lujosa gala organizada por uno de los socios más cercanos de Gael. El salón de eventos, de arquitectura imponente, brillaba con enormes lámparas de cristal y reflejos dorados en cada rincón. Hombres y mujeres de la élite se paseaban luciendo trajes y vestidos que desprendían un aire de suntuosidad y poder. Valeria, con un vestido sencillo pero elegante, entró del brazo de Gael, esforzándose por contener los nervios que se agitaban en su interior. A pesar de las miradas inquisitivas, trató de sostener una sonrisa serena, recordándose que tenía derecho a estar allí. Gael, por su parte, mantenía un gesto serio, casi desafiando a todos aquellos que osaran lanzar alguna indirecta malintencionada. La velada transcurrió entre conversaciones tensas y saludos cautelosos. Algunas personas se acercaban para felicitar a Gael por sus logros recientes en el mercado financiero, mientras otras lo miraban con suspicacia. Sin embargo, nada parecía fuera de control hasta que, de repente, un hombre de facciones afiladas tomó la palabra en el escenario improvisado en medio del salón. «Damas y caballeros», anunció con voz clara, «he traído algo que seguramente los dejará con la boca abierta». Un asistente situó una gran pantalla en el lugar más visible. Sin dar tiempo a nadie para reaccionar, unas fotografías comenzaron a proyectarse con nitidez, imágenes de Valeria en las calles, cabello revuelto y vestimenta desgastada. Se la veía buscando refugio en portales y sujetando un cartón con el que protegía su espalda del frío. El murmullo se extendió como un escalofrío colectivo. Las luces del salón resaltaban los gestos de burla en varios rostros, mientras en otros se dibujaba perplejidad. Fue un golpe tan directo como cruel, revelado con una frialdad espantosa. Valeria sintió la sangre abandonar su rostro. Un sudor helado recorrió su nuca cuando reconoció cada instante capturado por la cámara. Allí estaban sus peores recuerdos, exhibidos como un espectáculo vergonzoso. A su alrededor, las personas empezaron a susurrar, a intercambiar miradas de conmiseración o de burla. Algunas risitas ahogadas resonaron en la esquina del salón, sumándose a la humillación pública. ¿Qué significa esto?, murmuró Gael con el ceño fruncido, intentando disimular el temblor de su voz. Miró de reojo a Valeria, que permanecía en silencio, petrificada ante aquella exposición. El hombre de las facciones afiladas fingió sorpresa, alzando los hombros. Solo pensé que todos debían saber la verdadera historia de la tan misteriosa acompañante del señor Lombardi. ¿O acaso a nadie le interesa descubrir los orígenes de la nueva, amiga especial de nuestro estimado anfitrión? La palabra amiga sonó en un tono cargado de sarcasmo. Las pupilas de Gael ardían con furia. Un par de funcionarios de seguridad se adelantaron para retirar al individuo del micrófono, pero era demasiado tarde, las imágenes habían quedado grabadas en la mente de cada uno de los presentes, así como el escarnio que las acompañó. Valeria quiso hablar, pero sintió que su voz se quebraba antes de salir.
Un murmullo aún más intenso recorrió la sala, y las personas empezaron a rodearlos, formando un círculo sofocante. Lo que antes eran saludos educados y comentarios comedidos, ahora se transformaba en cuchicheos venenosos. Las fotografías en las calles eran la prueba irrefutable de su pasado, ese que tanto temía exponer ante el mundo privilegiado de Gael. ¿De verdad la acogiste sabiendo esto?, cuestionó una mujer con un abanico adornado en la mano. Nunca pensé que Gael se rebajara a tal nivel, murmuró alguien más, con un tono de desprecio apenas disimulado. Gael, sin apartar la mano de Valeria, sintió la rabia subirle a la garganta. Hubiera deseado detener el tiempo y protegerla del aluvión de burlas y cuestionamientos, pero el daño estaba hecho. Los flashes de las cámaras comenzaron a iluminarlos, capturando cada reacción, cada gesto de dolor en los ojos de Valeria y la mirada encendida de Gael. «Vámonos de aquí», susurró él, apretando los dedos de Valeria con un dejo de urgencia. Ella no reaccionó al instante, aún procesando el golpe que acababa de recibir. Finalmente, asintió con la cabeza, y ambos dieron media vuelta para abrirse paso entre la multitud que se apartaba con expresiones de falsa conmiseración o de burla manifiesta. El aire se sentía pesado, lleno de una toxicidad que amenazaba con asfixiarlos. Cuando cruzaron las puertas del recinto, un tumulto de flashes y preguntas estalló también en la entrada, donde algunos reporteros se habían congregado. Parecía que la noticia se había propagado a una velocidad implacable. La acompañante de Gael Lombardi, expuesta como indigente. Con el corazón acelerado, Valeria trató de no derrumbarse frente a aquel acoso, pero cada paso hacia el auto se hacía más difícil. Gael logró protegerla hasta que entraron en el vehículo, cerrando la puerta con fuerza. El chofer arrancó en silencio, evitando las miradas curiosas y los gritos de los periodistas. Dentro del auto, solo se oían las respiraciones agitadas de ambos, que sabían demasiado bien que aquello era apenas el comienzo de una tormenta que nadie se molestaría en contener. Con los dedos entrelazados, sin atreverse a hablar, Valeria y Gael se miraron con una mezcla de temor y determinación. Sabían que la pregunta inmediata no era cómo lidiarían con los rumores, sino si su vínculo resistiría la avalancha de juicios que estaba por desatarse. Valeria permaneció en silencio durante el trayecto de regreso, con los dedos entrelazados sobre su regazo mientras intentaba controlar los nervios que la devoraban por dentro. El recuerdo de las fotografías exhibidas ante aquella multitud seguía fresco en su mente, cada flash reproduciendo la escena de su vida en la calle. Se sentía desnuda frente a un mundo que la juzgaba sin piedad, ansioso por destruirla con su desprecio. Su pecho dolía, no solo por la humillación, sino por la ausencia de una defensa clara por parte de Gael. Aquel silencio había sido el golpe más certero de todos. Llegaron a la mansión, y la tensión pareció agrandarse cuando el coche se detuvo. El chofer abrió la puerta y Valeria salió con pasos vacilantes, como si aún cargara con la mirada acusadora de cada persona que la había rodeado. Gael bajó detrás de ella, cerrando la puerta con una expresión impenetrable. El zumbido lejano de los grillos en el jardín contrastaba con la tormenta interior que ambos experimentaban. Sin cruzar palabra, subieron por las escaleras marmóreas hasta llegar al vestíbulo principal. La penumbra de las lámparas de pared proyectaba sombras alargadas y cada paso resonaba en el silencio incómodo. Finalmente, Valeria se detuvo, incapaz de continuar sin enfrentar la cuestión que tanto la atormentaba. ¿Por qué no dijiste nada?, susurró, mirándolo con ojos heridos. Gael se detuvo a unos pasos de ella, con la respiración un tanto agitada. Pasó una mano por su cabello y evitó su mirada, como si temiera encontrarse con la verdad que llevaba días negando. No estaba seguro de cómo reaccionar, respondió tras unos instantes, con voz áspera. Todo ocurrió tan rápido. Valeria sintió un nudo en la garganta. Casi prefería que la gente siguiera riéndose de sus fotos, antes que soportar la indiferencia de quien, supuestamente, le había prometido seguridad. Notaba la falta de convicción en las palabras de Gael, y eso la hería más que cualquier burla. Creí que, estarías ahí para mí, replicó con un temblor en la voz. Que, al menos, me defenderías ante esos comentarios. Gael la contempló con el ceño fruncido, incapaz de disimular la mezcla de rabia e impotencia que sentía.
Había invertido toda su vida en construir una reputación intachable, y ahora descubría que su mundo se derrumbaba ante la inminente desaprobación de los poderosos que lo rodeaban. Nunca se había permitido dudar de sus decisiones, pero verla así, rota por una exposición tan cruel, lo hacía cuestionar cada cosa que había protegido con tanto ahínco. No es tan fácil como parece, murmuró, conteniendo un temblor en su voz. No se trata solo de ti o de mí. Hay demasiada gente observando cada uno de mis movimientos. Valeria bajó la mirada, mordiéndose los labios para contener las lágrimas. Sabía que aquel hombre había sido su salvavidas en un momento extremo, pero ahora la sensación de soledad volvía a invadirla. Sentía que todo su esfuerzo por encajar en ese ambiente había sido en vano, y más aún si Gael no se atrevía a respaldarla de manera contundente. ¿Y qué hay de lo que yo siento?, susurró, sin esperar una respuesta. El silencio cayó sobre ellos como un muro infranqueable. Ninguno se atrevió a romperlo de inmediato. Después de un instante que pareció eterno, Gael dio media vuelta y se dirigió hacia su despacho, con los hombros tensos y la mirada perdida. Valeria observó su figura alejarse, sintiendo cómo la distancia entre ambos parecía hacerse más grande con cada paso. Valeria subió a su habitación con pasos acelerados, todavía atrapada en la sensación de soledad que la envolvía tras la disputa silenciosa con Gael. Se detuvo frente a la puerta, aferrando con fuerza el picaporte, como si necesitara algo a lo que sujetarse para no derrumbarse. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma, y entró con determinación. El aire parecía inmóvil, cargado de recuerdos recientes y desengaños que pesaban más de lo que habría imaginado. Su mirada recorrió el espacio que, hasta entonces, había sido un refugio temporal. Sobre una pequeña mesa, se apilaban algunos libros que había leído para distraerse de las preocupaciones, mientras en un perchero reposaban prendas que jamás pensó llegar a usar. Todo aquello le recordaba la oportunidad que Gael le había brindado, así como las promesas que se habían ido desvaneciendo con cada duda. Con un suspiro tembloroso, se acercó al armario para recoger sus pocas pertenencias. No puedo quedarme más, se dijo en voz baja, sintiendo que el peso de sus propias palabras le confirmaba la decisión. A medida que guardaba sus cosas en una bolsa desgastada, su mente regresaba a los instantes de humillación vividos delante de la alta sociedad. Recordó las risas, el desfile de miradas llenas de desdén y esa sensación de estar desnuda ante un público hambriento de escándalos. Lo peor había sido la actitud de Gael, un silencio que resultó más cruel que cualquier ataque directo. En su interior, la decepción se fundía con una rabia sorda, mezclada con un deseo de recobrar la dignidad que creía haber perdido. Con cada prenda que doblaba, Valeria se percataba de que ya no existía vuelta atrás. No deseaba prolongar ese vínculo que tanto la desgastaba. Aunque sus sentimientos seguían vivos, se negaba a mendigar afecto o amparo. Se miró en el espejo una última vez, comprobando que sus ojos ya no reflejaban la vulnerabilidad de antes. Había aprendido de la vida en la calle a levantarse, y no permitiría que nadie la hundiera de nuevo. Un sonido en el pasillo la alertó. Abrió la puerta con cautela y se encontró con Salazar, el mayordomo, sosteniendo un juego de llaves. El hombre la miró con seriedad, quizás adivinando que algo estaba a punto de suceder. ¿Necesita algo antes de retirarse a descansar?, preguntó con un tono respetuoso, aunque sus ojos denotaban preocupación. No, gracias. Estoy bien, contestó Valeria, intentando sonar convincente. La voz le salió más entrecortada de lo que hubiera querido. Sin embargo, su determinación era firme. Cuando Salazar se alejó, ella salió tras él en dirección a la escalera principal, sujetando su bolsa con fuerza. Descendió cada peldaño con la cabeza en alto, dispuesta a irse sin más explicaciones, convencida de que no podía seguir en ese lugar donde nadie la defendía. Justo antes de alcanzar el vestíbulo, se encontró con Gael de frente. Él parecía agitado, como si hubiera estado recorriendo la mansión para dar con su paradero. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Fue él quien, al fin, rompió el silencio. Valeria, no te vayas así, dijo en un susurro, estirando una mano para alcanzarla. Ella se apartó, esquivando ese contacto que le sabía a disculpa tardía.
En su mirada, un brillo de determinación se imponía sobre cualquier vestigio de duda. «Tengo que irme», sentenció, con la voz cargada de dolor contenido. «No quiero quedarme a esperar si decides protegerme o no». Gael apretó los labios, consciente de que sus temores habían provocado una ruptura difícil de reparar. Durante un instante, la tensión flotó entre ellos, casi palpable. Él quiso suplicar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Finalmente, retrocedió un paso, como si comprendiera que había perdido el derecho a retenerla. «Lo siento», atinó a murmurar, con un leve temblor en su voz. Sin esperar respuesta, Valeria se encaminó hacia la puerta. No levantó la mirada para despedirse de Salazar o de nadie más. Empujó el portón, saliendo a la noche fresca sin permitir que las lágrimas afloraran. Mientras recorría el sendero iluminado por faroles, se tragaba la pena y recordaba cada instante que había pasado en esa mansión, ahora tan lejana. En el fondo, sabía que no todo había sido dolor, pero el presente pesaba demasiado como para permitirle nostalgias. Al llegar a la reja principal, respiró con fuerza y dio un último vistazo a la silueta del edificio. En otros tiempos, probablemente habría clamado auxilio o se habría sentido incapaz de seguir adelante. Sin embargo, la experiencia de sobrevivir en las calles le otorgaba la seguridad de que, por muy sombrío que luciera el futuro, encontraría la manera de rehacer su camino. Gael permaneció un buen rato en el vestíbulo, contemplando la puerta por la que Valeria había salido sin mirar atrás. Sentía un vacío extraño, como si el aire escaseara de pronto y cada respiración fuera un esfuerzo inútil. Las horas siguientes transcurrieron en un silencio tenso que ni siquiera el eco de sus propios pasos lograba disipar. Cuando finalmente se obligó a subir a su despacho, notó que todas las carpetas que alguna vez le parecieron vitales ahora carecían de significado. Esa misma noche, intentó concentrarse en documentos de fusiones y contratos, pero sus pensamientos volvían con insistencia a la imagen de Valeria alejándose, decidida a no seguir soportando humillaciones. Frustrado, lanzó su pluma sobre la mesa y cerró los ojos con fuerza. Un recuerdo tras otro se sucedía, las conversaciones nocturnas que compartieron, la forma en que ella reía ante las situaciones más simples y la mirada llena de determinación que lo había cautivado desde el primer día. A la mañana siguiente, la mansión despertó con su rutina habitual, pero Gael la sentía más silenciosa que nunca. Bajó al comedor y encontró la enorme mesa puesta con esmero, sin embargo, ningún platillo lograba tentarlo. Salazar le ofreció el menú, pero él solo negó con la cabeza y salió rumbo a la oficina, con la esperanza de que los números y las reuniones consiguieran distraerlo. Nada funcionó. Mientras sus colaboradores esperaban directrices, Gael apenas emitía monosílabos. En cierto momento, uno de sus socios, alarmado por la actitud distante de quien siempre había sido el eje de las negociaciones, se atrevió a preguntar: ¿Te ocurre algo? Pareces ausente. Nada, respondió Gael, con un tono áspero. Continuemos con el informe. A pesar de su intento por aparentar firmeza, su mente seguía presa de la misma idea, había fracasado en proteger a la única persona que lo había hecho sentir realmente vivo. Lo que antes consideraba su prioridad, mantener el prestigio, ahora se antojaba irrelevante. Por primera vez, comprendía que el riesgo más grande no era perder inversiones o alianzas, sino alejar a quien significaba mucho más que un simple acuerdo temporal. Al regresar a la mansión esa tarde, se topó con los pasillos silenciosos y se sintió atrapado por una soledad que no había notado antes de conocer a Valeria. Entró en la sala donde solían conversar al calor de la chimenea y recordó cómo ella lo desafiaba con sus respuestas directas. Aquel lugar parecía desprovisto de toda calidez. Agobiado, tomó el teléfono y marcó un número que nunca pensó en usar. «Necesito que investigues algo», dijo en voz baja. «Quiero saber dónde está Valeria». Del otro lado, una voz aceptó la tarea sin hacer preguntas. Gael colgó, consciente de que quizás era demasiado tarde para enmendar sus errores, pero negándose a darse por vencido. Con el pasar de las horas, la presión en su pecho aumentaba, recordándole todo lo que había perdido por dejarse dominar por el miedo al que dirán. Recorrió una vez más cada estancia de su propiedad y supo que, a pesar del lujo, su mundo carecía de sentido sin ella.
Se convenció de que debía recuperarla, aun si eso significaba arriesgar su nombre y sus bienes. Ya no había marcha atrás, su búsqueda se había convertido en una necesidad vital. Con la determinación que lo había impulsado a dar ese primer paso, Gael emprendió una búsqueda discreta pero decidida. Se valió de contactos de confianza y preguntó a personas que podrían tener alguna pista sobre el paradero de Valeria. Sus indagaciones lo llevaron a un vecindario modesto, lejos de las zonas glamorosas a las que estaba acostumbrado. Allí, una pequeña cafetería de fachada sencilla llamó su atención, un anuncio manuscrito indicaba que buscaban meseros, y le confirmaron que ella trabajaba en ese lugar. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó una mañana, decidido a enfrentarse a cualquier mirada de extrañeza o reproche, con tal de verla otra vez. El establecimiento era acogedor, con mesas de madera y un aroma agradable a pan recién horneado. Gael entró y notó de inmediato a Valeria detrás del mostrador, sirviéndole café a una pareja de ancianos que sonreían agradecidos. Ella no se percató de su presencia al principio, ocupada en su labor. Sin embargo, en el instante en que levantó la vista y lo reconoció, su expresión se tensó. Aún así, Gael dio un paso al frente, sin máscaras ni pretextos. «No vengo a forzarte a nada», susurró, al ver cómo ella lo observaba con recelo. «Solamente quería verte y decirte que, lo siento». Valeria dudó. Había rehecho su vida, o al menos estaba en camino de hacerlo. Tenía un empleo honesto y un techo sencillo, pero suyo. Aunque la incertidumbre seguía rondándola, prefería lidiar con ella en soledad antes que volver a un ambiente de juicios y humillaciones. El recuerdo del silencio de Gael la hería aún, mas no pudo evitar que su corazón se acelerara al notar la vulnerabilidad en la mirada de aquel hombre que antes parecía inquebrantable. «Por favor, ¿podemos hablar?», pidió él, consciente de que no merecía una respuesta afirmativa. Tras dudar un momento, ella se permitió un gesto de asentimiento. Se dirigieron a una de las mesas vacías, lejos del bullicio de la barra. Valeria se sentó con el cuerpo tenso, mientras Gael, con voz queda, empezó a contarle cómo habían sido sus días desde su partida. Le confesó que nada de lo que antes consideraba vital tenía sentido si no podía compartirlo con ella, ni las cifras astronómicas, ni los grandes convenios, ni los actos sociales que tanto protegía. «Entendí muy tarde», admitió él, con los puños apretados sobre la mesa. «Me equivoqué al callar, al no defenderte como merecías. Estaba tan obsesionado con mi reputación que olvidé lo que de verdad importaba. Supe que el verdadero riesgo no era perder mi imagen, sino perderte a ti». Valeria guardó silencio, intentando descifrar el torbellino de emociones que la invadía. Recordó el dolor de las últimas semanas, la humillación pública y las cicatrices que arrastraba. Sin embargo, también rememoró los gestos de cariño que Gael llegó a demostrarle, sus conversaciones íntimas y la seguridad que en algún momento sintió a su lado. Respiró hondo, intentando no precipitarse. «No tengo nada que ofrecerte más que lo que soy», continuó él, ladeando la cabeza con sinceridad. «No hay contratos, ni condiciones. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que aprendí de mis errores. Si me rechazas, lo entenderé». La voz de Gael tembló levemente, y aquel temblor bastó para que Valeria notara cuán genuino era su arrepentimiento. El hombre arrogante que una vez conoció daba paso a alguien dispuesto a exponer sus debilidades. Ella sintió que la esperanza, tan adormecida, asomaba en su interior. Aún así, su corazón exigía cautela. «No puedo olvidar lo que sucedió», dijo en un susurro. «Pero tampoco puedo ignorar lo que siento». Un silencio se instauró entre los dos, cargado de preguntas sin respuesta. En ese instante, el murmullo de la clientela y el olor del café parecieron desvanecerse, dejándolos a solas frente al desasosiego de lo que podría o no ocurrir. Con manos temblorosas, Gael acercó las suyas a las de Valeria. Ella, luego de titubear, cedió al contacto. Fue un leve roce, suficiente para que ambos entendieran que aquel era el comienzo de un camino diferente. «Te prometo que no voy a perderte otra vez», añadió Gael, dejando atrás cualquier rastro de orgullo. Valeria percibió la sinceridad en sus palabras y lo miró con una mezcla de emociones intensas. Quiso responder,
pero se limitó a esbozar una sonrisa tenue que hablaba por ella. El destino había sido duro, pero también les había mostrado el valor de lo auténtico. Sin romper ese lazo, ambos se alzaron de la mesa con la certeza de que, juntos, podrían construir una historia donde el amor prevaleciera por encima de los prejuicios y los temores. Y así, salieron del pequeño café de la mano, dejando atrás el pasado que tanto dolor les había causado, para inaugurar un nuevo capítulo en el que sus corazones, al fin, se permitían amar sin reservas. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.